El Anfiteatro de Tarragona es un imponente edificio romano que data del siglo II después de Cristo. Situado en la antigua Tarraco romana, es uno de los anfiteatros mejor conservados de la península ibérica. Con capacidad para albergar a miles de espectadores, fue utilizado para eventos gladiatorios y representaciones teatrales. El acueducto de Segovia es una obra maestra de la ingeniería romana que data del siglo II después de Cristo, conformado por más de 160 arcos de piedra. El acueducto llevaba agua desde la sierra hasta la ciudad. Sus imponentes arcos son un icono de Segovia y uno de los acueductos romanos mejor conservados. El Teatro Romano de Mérida es una joya arquitectónica que data del siglo I a.C. y fue ampliado en el siglo I después de Cristo. Como uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo, cuenta con una capacidad para más de 6.000 espectadores y aún se utiliza para representaciones teatrales y eventos culturales. El Puente Romano de Córdoba es un antiguo puente construido durante el siglo I a.C. sobre el río Guadalquivir. Aunque ha experimentado modificaciones a lo largo de los siglos, sigue siendo un impresionante testimonio de la ingeniería romana. El puente conecta la ciudad con la zona occidental de la ciudad y es un símbolo histórico. Baelo Claudia en Bolonia, Cádiz, es un yacimiento arqueológico que representa una ciudad romana bien conservada en la costa atlántica. Fundada en el siglo II a.C., la ciudad fue un importante enclave comercial y productor de garum, una salsa de pescado muy valorada en la antigüedad. El Acueducto de los Milagros es una sección del sistema de abastecimiento de agua de la antigua Emérita Augusta, Mérida. Construido en el siglo I después de Cristo, es una muestra impresionante de la arquitectura romana. Aún se conservan arcos y pilares que formaban parte de esta infraestructura hidráulica. Itálica en Santiponce, Sevilla, es una antigua ciudad romana fundada en el año 206 a.C. y es el lugar de nacimiento de los emperadores Trajano y Adriano. Las ruinas de Itálica incluyen un anfiteatro que podía albergar a 25.000 espectadores, así como casas, calles y mosaicos bien conservados. El Arco de Bará en Roda de Bará, Tarragona, es un arco de triunfo romano construido en el siglo I a.C. para conmemorar la victoria de Augusto en las guerras cántabras. Con sus imponentes dimensiones y relieves decorativos, es un ejemplo destacado de la arquitectura romana en la península ibérica. La villa romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, Palencia, es una lujosa villa rural construida en el siglo IV después de Cristo que cuenta con impresionantes mosaicos. El complejo incluye una residencia principal, termas, patios y dependencias agrícolas. Los mosaicos de La Olmeda son conocidos por su calidad y belleza. El puente romano de Salamanca, aunque ha sufrido diversas reconstrucciones, conserva partes originales de la época romana. Cruza el río Tormes y ha sido un elemento clave en la comunicación de la ciudad desde tiempos antiguos. Sus arcos y estructuras son vestigios históricos en el corazón de Salamanca. El Teatro Romano de Cartagena es un destacado vestigio arqueológico que data del siglo I a.C. ubicado en las laderas del Cerro de la Concepción. El teatro podía albergar a más de 6.000 espectadores.
Fue descubierto a principios del siglo XX y es un testimonio de la presencia romana en la región. El Teatro Romano de Cádiz es un antiguo teatro de la época romana que data del siglo I a.C., descubierto a finales del siglo XX, es uno de los teatros romanos más antiguos de Hispania. Con vistas al mar, el teatro era un espacio para eventos culturales y representaciones. El Arco de Caparra en Cáceres es un arco de triunfo romano construido en el siglo I después de Cristo en la Vía de la Plata. Su función era conmemorar el paso de esta antigua calzada romana por la ciudad de Caparra. Aunque parcialmente reconstruido, es un testimonio de la red viaria romana en la región. El puente romano de Alcántara en Cáceres es una impresionante construcción romana que cruza el río Tajo. Construido en el siglo II después de Cristo, destaca por sus 6 arcos y su excelente conservación. Fue parte de la Vía de la Plata, una importante calzada romana. La villa romana de Berens en Gijón, Asturias, es un yacimiento arqueológico que representa una villa romana del siglo I después de Cristo en la región de Asturias. Entre sus restos se encuentran termas, patios y mosaicos bien conservados, ofreciendo una visión de la vida en la Hispania romana. El Circo Romano de Toledo es un antiguo circo romano que data del siglo I después de Cristo. Aunque gran parte de sus estructuras están bajo la actual ciudad, se han identificado vestigios de esta importante instalación dedicada a carreras de carros y eventos lúdicos. El Arco de Medinaceli es un arco de triunfo romano construido en el siglo I a.C. y posteriormente modificado en la Edad Media. Ubicado en Medinaceli, Soria, es un monumento que ha perdurado a lo largo de los siglos y representa la presencia romana en la península. Yacimiento arqueológico de Segóbriga, Cuenca, es un yacimiento arqueológico que muestra los restos de una ciudad romana fundada en el siglo II a.C. Entre sus estructuras se encuentran un teatro, anfiteatro, acueducto y murallas. Es un testimonio de la planificación urbana romana en Hispania. El Puente del Diablo en Tarragona es un antiguo puente romano que data del siglo I a.C. y forma parte del acueducto de Les Ferreres. Cruzando el río Francolí, destaca por sus arcos y su construcción robusta. Es un ejemplo notable de la ingeniería romana en la región. El yacimiento de Carranque, Toledo, es un complejo arqueológico que alberga una villa romana del siglo IV después de Cristo. Entre sus hallazgos se destacan unos impresionantes mosaicos que representan escenas mitológicas y de caza. La villa es un testimonio de la vida aristocrática en la Hispania tardorromana. La Torre de Hércules en La Coruña, aunque es más conocida por su faro romano, tiene raíces en la época romana. Construida en el siglo II después de Cristo, la torre fue parte de un faro de navegación en la costa atlántica. Es considerada el faro en funcionamiento más antiguo del mundo.
El mausoleo de Carmona, Sevilla, es una construcción funeraria romana del siglo I a.C. Destaca por su forma cilíndrica y su decoración arquitectónica, siendo un ejemplo de la arquitectura romana en la península. Las termas de Clunia en Peñalba de Castro, Burgos, formaban parte de la ciudad romana de Clunia Sulpicia. Este complejo termal, construido en el siglo I a.C., es uno de los mejor conservados de la península. El Foro Romano de Zaragoza, construido en el siglo I después de Cristo, era el centro político y económico de la antigua César Augusta. Aunque gran parte está aún enterrada, se pueden apreciar importantes restos arqueológicos. Construido en la antigua colonia romana de Augusta Emérita, el puente romano de Mérida, Badajoz, es uno de los puentes romanos mejor conservados de España. Cruza el río Guadiana y data del siglo I a.C. La Ponte Romana en Lugo es un puente que cruza el río Miño y fue construido en el siglo I después de Cristo. Es uno de los puentes romanos mejor conservados de España. El acueducto de la Peña Cortada, en Chelva, Valencia, es una estructura romana que data del siglo II después de Cristo. Fue parte del sistema hidráulico que abastecía la ciudad romana de Saguntum. La muralla romana de Lugo es uno de los pocos ejemplos de muralla romana que se conservan íntegramente. Construida en el siglo III después de Cristo, rodea el casco antiguo de la ciudad de Lugo. El puente de Segura, Jaén, es un antiguo puente romano sobre el río Guadalimar, construido en el siglo I a.C. Aunque ha sido modificado, conserva parte de su estructura original. El acueducto de San Antón en Plasencia, Cáceres, es una antigua construcción romana que formaba parte del sistema hidráulico de la ciudad de Caparra. Su datación y función exactas no están claras. La villa romana de Salar en Granada es una villa del siglo II después de Cristo que cuenta con interesantes mosaicos y estructuras residenciales. Es un testimonio de la vida en la antigua Hispania romana. El Ara Passis Juliae en La Coruña es un altar romano dedicado a la diosa Pax Augusta, construido en el siglo I a.C. Formaba parte de un conjunto monumental en la antigua ciudad de Brigantium.
Acinipo en Ronda, Málaga, fue una ciudad romana fundada en el siglo I a.C. Sus ruinas incluyen un teatro, termas y una basílica, ofreciendo una visión de la vida romana en la Bética. También conocida como Empúries, Ampurias es una antigua ciudad greco-romana ubicada en Girona, en la Costa Brava, Cataluña. Fundada por colonos griegos en el siglo VI a.C., posteriormente fue ocupada y ampliada por los romanos.